Sin lugar a duda, esta pandemia de COVID-19 supone un cambio muy radical en nuestra vida diaria. Además de en la salud y economía, hay otro rubro que también es de suma importancia, la seguridad social. México, un país que en cuestiones de seguridad se queda corto. Oficialmente, el 2019 fue declarado el año más violento en la historia de la nación. Cualquiera pensaría que con la gente resguardada en sus casas, estas cifras disminuirían, pero desgraciadamente no es el caso. El delito parece ser que no conoce fronteras. Con un promedio de 97 homicidios al día, incremento en la violencia doméstica y con los fondos de seguridad destinados a enfrentar la pandemia actual, parece que el panorama de inseguridad en el país irá en aumento. La crisis económica próxima, el desempleo, el incremento en la pobreza y la falta de recursos en las instituciones de seguridad provocados por la pandemia de COVID-19 son factores que incrementarán drásticamente la violencia y los delitos. Sin duda será un desafío muy difícil tanto para el gobierno como para nosotros como población. En cuanto a la educación, la pandemia de COVID-19 ha obligado a cerrar escuelas e institutos, por lo que agrava las desigualdades en la educación. Son casi 1.109 millones de estudiantes y jóvenes de todo el mundo los que están afectados por esta situación. La UNESCO presenta a la Coalición Mundial para la Educación con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes opciones de aprendizaje inclusivo durante este periodo de interrupción repentina y sin precedentes en la educación. La inversión en esta distancia debería servir para mitigar la dicha interrupción como para establecer nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro. Pero a pesar del esfuerzo de los profesionales en la educación y la rapidez con la que los centros han tratado de adaptarse a esta situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguirlas de la misma manera. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa, que es la diferencia que existe entre la educación que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y aquellos que provienen con entornos más estables y más adinerados. Otra de las repercusiones que ha generado esta gran pandemia es la afectación de trabajo, ya que se vio afectado desde el sector industrial hasta a los servicios. Cabe mencionar que dicha cantidad de los trabajadores en pobreza llegue a aumentar, ya que sin mencionarlo mucha gente solo trabaja para comer, no tiene su sueldo seguro y como sabemos no será fácil la recuperación de la actividad económica. Los seres humanos viven como media 5.5 años más ahora que a principios de este siglo, ya que la esperanza de vida global ha pasado de 66 años a 72 años, pero este y otros avances podrían reducirse con la pandemia de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, estiman que el 11 o 15% de hospitalizados por el virus requiere unidad de cuidados intensivos y al menos el 6.5% ventilación aislada. A partir de estos números, el plan apunta que si la demanda de camas excede toda disponibilidad, habrá que optimizar los recursos, priorizar qué pacientes ingresan en la unidad de cuidados intensivos. Para ello, médicos y sociedades científicas han hecho un borrador de protocolo que fija criterios éticos además de médicos científicos. Llegado el caso, se dará prioridad a pacientes muy graves, que necesitarán tratamiento como ser intubados, por delante de los que no se intubarán. A los mayores de 80 años con graves enfermedades, preferentemente se les trata con ventilación por mascarilla, igual que cuando tienen deterioro cognitivo. En cuanto al tema de la pobreza, en lo que se está viviendo ahora en el 2020, que es una pandemia mundial en cuanto al COVID-2019, en México, antes de que ocurriera esto, se encontraban demasiadas personas con pobreza extrema. La pobreza extrema se medita en cuanto a una persona tenga o gane 1.26 dólares al día, por lo cual muchas personas aquí en México no tienen donde vivir, no tienen que comer y por lo tanto no tienen vestimenta ni cosas para subsistir. Y en cuestión al COVID-19, que ha provocado que muchas personas más pierdan sus trabajos, sus empleos en la calle o hasta sus puestos altos en cualquier empresa, esto ha llevado a más pobreza en México. Se calcula en cuanto al BBVA Bancomer Search aproximadamente entre 14, 13 o 12 millones de personas en México con pobreza extrema. La pandemia del COVID-19 ha sido sin duda alguna un gran reto para la humanidad, por lo que debemos comenzar a ser conscientes de la vida que tenemos y que no terminará si no ponemos de nuestra parte.